Os invito a la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver los versículos del 1 al 18. Vamos a leer del 1 al 18, aunque solo vamos a tratar 2 versículos hoy, continuando con estos estudios que llevamos de la vida del profeta Elías. Ya hoy el estudio o el mensaje número 28. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver del versículo 1 al 18. Acá, dice el versículo anterior del capítulo 18: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. De este capítulo 19 ya hemos visto en varios jueves los primeros 8 versículos, donde después de comer aquella torta, aquel pan que le preparó el ángel, el profeta estuvo andando 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Horeb, el monte de Dios. Y recordad que el monte de Horeb es el monte Sinaí, aquel monte donde Dios dio la ley, los mandamientos al pueblo de Israel. Ya dijimos que más adelante haríamos, y lo haremos, si Dios lo permite, algún tipo de comparativa entre Moisés y Elías. También dijimos que desde Moisés no se había reflejado que ningún profeta, que ningún varón de Dios hubiera vuelto a ir a este monte de Horeb hasta ahora que va aquí de nuevo el profeta Elías. También veíamos, no son curiosidades, pero ya veremos también que los mismos que en la transfiguración de Jesús aparecen son Moisés y Elías. Y hoy nos vamos a centrar en los versículos 9 y 10 que vamos a volver a leer.
Dice el versículo 9 que allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Comienza diciendo este versículo 9: y allí se metió. No lo tengo todo dado, ¿no? Gracias, Ramín. Comienza diciendo el versículo 9 que allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Lo primero que hizo Elías después de esta caminata tremenda de 40 días y de 40 noches fue meterse en una cueva a pasar la noche. Estudiosos de la Biblia y estudiosos del original dicen que no es una cueva cualquiera. No es una cueva cualquiera. Y el detalle está en el artículo que en el original acompaña la palabra cueva, para que nos entendamos un lenguaje más común a nuestra época. No está diciendo que era una cueva cualquiera. Estaba diciendo que fue a la cueva, una cueva con mayúscula, una cueva que ya antes había aparecido, una cueva que era importante. Claro, nos podemos preguntar, ¿qué cueva? Tenemos que ir a Éxodo capítulo 33. Os invito a que me acompañéis, abráis vuestras Biblias, también un pasaje precioso. Éxodo 33, vamos a ver del versículo 17 al 23. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Habéis visto este versículo 22? Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Es la misma cueva, la misma hendidura, la misma cueva en la cual está Elías muchísimos años después. Y en esa cueva, en esa hendidura, de allí en el monte de Horeb, en el monte de Sinaí, se encuentra el profeta Elías allí metido, seguro que su cabeza dándole vueltas y vueltas a todo lo acontecido, a todo lo que había ocurrido, a todo lo que había pasado, cómo él pues, había faltado a Dios y estaba huyendo por su cuenta y estaba vagando por el desierto, deseando la muerte debajo de un enebro, andando 40 días y ahora en una cueva allí pasando la noche. ¿Cómo había podido fallar a Dios? Se estaría preguntando, después de que siempre Dios estuvo a su lado, ayudándole y cumpliendo con todo lo que le prometía. Continúa el versículo 9 de Primera de Reyes 19, diciendo: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores. Si vemos en el capítulo 17, versículos 2 y 3, dice, capítulo 17, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Capítulo 17, versículo 8 y 9, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda. Y también en el capítulo 18, versículo 1, pasados muchos días,
vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo. Y ahora de nuevo, en este capítulo 19, este versículo 9, y vino a él palabra de Jehová. Pero hay un matiz diferente. En las tres ocasiones anteriores le dice, vino a él palabra de Jehová diciendo. Y aquí dice, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. La versión de las Américas traduce, vino a él la palabra del Señor y él le dijo. No es, en este caso no es una voz del cielo, es alguien que se le apareció, el cual le dijo, él le dijo. Hermanos, el que habló aquí a Elías, el que se le aparece aquí a Elías, no es otro que la mismísima segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios Hijo, Jesucristo. Cristo es el que se aparece aquí a Elías y el que habla con él. Y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y es que la pregunta es como que va subiendo de tono, como que va subiendo con rintintín. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Le vuelvo a preguntar lo mismo en el versículo 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Y esta es la pregunta que me lleva pinchando toda la semana. ¿Qué haces aquí, Elías? Metido en una cueva, huyendo de Jezabel. ¿Qué haces aquí que no estás siguiendo mi voluntad? Que no estás siguiendo mi voz. ¿Qué haces aquí? Este no es el sitio en el que tienes que estar. Ni aquí, ni en el desierto, ni debajo del enebro, ni en esta cueva. Hermanos, el profeta no se podía esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Porque Dios es omnisciente y lo sabe todo. ¿Vale? Pero es que el asunto no queda solamente en la omnisciencia de Dios, sino que va más allá. Dios en su soberanía, en su amor, en su misericordia, no solo sabe dónde están sus siervos, sino que los busca. Y los busca aún cuando estos le han dado la espalda y están huyendo. Realmente algo incomprensible para la mente humana, porque la persona que nos falla a nosotros, la persona que nos traiciona, la persona que nos hace daño, la persona que nos hace mal, la persona que nos hace sufrir, nosotros o intentamos hacer lo mismo que no debiéramos, o cuanto menos lo dejamos a un lado. Pero Dios no. Dios nunca deja solo a sus siervos. Dios nunca nos deja solos a nosotros. Aun cuando seamos egoístas, aun cuando le fallemos, aun cuando, como este profeta, huyendo de Dios, escondido, en este caso en una cueva, o poco antes, en mitad del desierto, debajo de un enebro, deseando la muerte. Hermanos, esto es maravilloso, que Dios busca a sus hijos aun cuando le damos la espalda y le fallamos. El amor de Dios es maravilloso y nunca nos deja solos. Y aquí tenemos este ejemplo precioso de un profeta, de un enviado de Dios, huyendo por el desierto, deseando la muerte, y ahora en una cueva, y Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia infinita, no lo deja solo, está con él. Poco antes vimos que le manda a un ángel que le da compañía, le prepara alimento, le proporciona descanso para que duerma, y ahora le aparece el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué haces aquí, Elías? El mismo Cristo que años después Dios Padre envía a la tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. Que por cierto, Dios envía a su Hijo Jesucristo para dar vida a gente que está muerta en delitos y pecados, a gente que le ha dado la espalda a Dios, a gente que es incapaz de salvarse por sí mismo, gente pecadora, y Dios en su amor infinito envía a Jesús para morir por cada uno de nosotros. Tampoco hay que pasar por alto, hermanos, que esta pregunta es un reproche.
Es una amonestación. ¿Qué haces aquí, Elías? Hermanos, nos vendría bien acordarnos de estas palabras cuando estemos haciendo algo que no debamos, cuando estemos en algún lugar que no nos conviene, cuando estemos quizá con compañía que no debamos. Dios me puede preguntar: ¿qué haces aquí, en este sitio, con estas personas, Samuel? Y te lo puede preguntar a ti. Y hoy estamos en la iglesia, y alguno más que luego verá esta grabación. Y hermano, te pregunto, ¿qué haces aquí, en la iglesia de Orfil ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu motivo de venir aquí? ¿Y cuando estás en el trabajo? ¿Qué haces aquí, en el trabajo? ¿Y cuando estás en los estudios? En la universidad, en el instituto. ¿Qué haces? Como dice la canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre? ¿Usamos el tiempo para darle la gloria y la honra a Dios porque Él es el único que la merece? ¿Buscamos el bien de la iglesia? ¿O nos estamos siempre quejando y quejando y quejando? ¿O estamos buscando siempre continua conflicto y polémica? Hermanos, ¿qué haces con tu vida como cristiano, como creyente, como seguidor de Cristo? Esta pregunta es personal para cada uno de los que nos llamamos cristianos. Un cristiano es aquel que es un seguidor de Cristo y debe hacer lo que Cristo quiere que haga. Y todo viene reflejado en su palabra. Así que la pregunta viene dirigida aquí y ahora a todos los que estamos aquí. ¿Qué haces, Antoñita, por ejemplo? ¿Qué haces, Chico? ¿Qué haces, Elvira? ¿Qué hago yo? En el sitio donde estamos, ahora, mañana, pasado mañana, ¿qué hacemos? Somos siervos de Dios, como he dicho, y debemos como tales servir a Dios. Amamos a Dios, pero amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Le sirve? Pero no solo servir en la iglesia, sino servir a Dios en cualquier momento. Servir a Dios a pleno tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. No se trata de servir solamente a Dios cuando venimos a la iglesia. Hay que servir a Dios siempre, en el lugar donde esté. Aquella canción tan preciosa, antigua, que se cantaba, ¿os acordáis? Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. ¿Obedeces a Dios? ¿Le adoras? ¿Le das la gloria y la honra que Él solo merece? ¿Le temes? ¿Temes a Dios? A ver, temor no en el sentido de terror absoluto, no, sino temor en el sentido de que nuestros actos, nuestras acciones van acorde a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Y nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos controlamos y procuramos no hacer lo que no le agrada a Dios. Eso no significa que no vamos a pecar nunca, seguiremos pecando, pero procuramos no pecar, porque tememos a Dios y tememos a su palabra. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Lo conoces cada día más, entendiéndose conocer más a Dios como estudias la palabra a diario y creces más y más? ¿Buscas el bien de su pueblo, de su iglesia? ¿Amas a los demás? ¿Compartes el Evangelio con las demás personas cuando pueda surgir alguna ocasión? ¿Les presentas a Jesucristo? ¿Amamos al prójimo como a uno mismo? Hermanos, ¿qué hacemos en esta vida? ¿Vives con alegría, esperando y confiando en sus promesas? ¿O estás triste y amargado? Hermanos, necesitamos cada día conocer más y más a Dios. Necesitamos seguir creciendo. Hay que leer y estudiar la Biblia, hay que orar. Hay que pedir a Dios que nos dé fuerza.
y nos aumente la fe para seguir creciendo. Y esta frase que siempre pronunciamos muy a menudo: si queremos conocer al Dios de la palabra, hay que conocer la palabra de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 10, él respondió. Responde lo mismo luego en el versículo 14. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, hay autores que dicen que aquí se está excusando. Se está excusando, está poniendo excusas, se está justificando, está, como se dice coloquialmente, está echando balones fuera, está culpando a otro. Por cierto, algo muy típico en nuestra sociedad: siempre la culpa es de otro. La culpa nunca es nuestra, siempre es otro el que tiene la culpa. Hermanos, aquí no se trata ni de excusa, ni de justificarse, ni de echar la culpa a otro, ni de echar balones fuera. Simplemente lo que está diciendo Elías es la pura verdad. Es pura sinceridad. No hay nada de mentira, ni nada de justificación en sus palabras. Y ojalá nosotros también nos podamos dirigir a Dios con tal sinceridad y con tal honradez, como hace aquí el profeta. Creo que si fuésemos tan sinceros y tan francos y tan honrados como Elías aquí, quizás Dios nos trataría con la misma gracia y con la misma ayuda con la que Dios trató al profeta. Ahora bien, si nos dirigimos a Dios actuando de manera infantil, pues no nos extrañe que la respuesta no nos agrade. Dios no recriminó ninguna de estas palabras del profeta Elías. No le dijo: mira, déjate de rollo. Mira, no le dijo: déjate de excusas, déjate de justificaciones, déjate de echar la culpa a otro. Dios le dice en el versículo 11, que ya veremos el próximo día: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. La primera parte de su argumentario dice que he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué maravilla de respuesta. He sentido un vivo celo. Ojalá nosotros tengamos un celo parecido al que tuvo Elías sobre Jehová de los ejércitos. Luego habla de lo que ha hecho el pueblo de Israel, cómo la nación entera ha abandonado el pacto, le han dado la espalda a Dios, han permitido que se derriben los altares a Dios, han permitido que se maten los profetas y han permitido que cientos de profetas de Baal y de Asera hagan culto. Y esto es algo que realmente debía de doler mucho. Esto le tuvo que doler muchísimo a Elías. Ver a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, un pueblo con preciosas promesas, dándole la espalda a Dios por completo. Elías amaba y quería tanto, pero tanto la ley de Dios, que le dolía sobremanera que el pueblo se apartara de la ley como lo hizo. Altares destruidos, profetas asesinados. Estaba prohibido leer la ley de Dios. Aquel que lo pillaran con algo de ley, lo mataba a él y a su familia y lo destruían todo. Y el pueblo, ya fuera por miedo, por cobardía, por lo que sea, dejaron de adorar a Dios y estaban adorando a otros dioses. Por eso lo que hace, si recordáis, Elías en el monte Carmelo, lo primero que hace es dirigirse al pueblo. Dice: ¿hasta cuándo estaréis entre dos tierras, entre dos caminos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, id en pos de él, y si es Baal, id con él, pero no podéis seguir estando así. Lo primero que hizo fue dirigirse al pueblo, de lo dolido que estaba de todo aquello. Y luego dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si es que de nuevo es verdad. Si es que iban a quitarle la vida, iban buscándole, le han amenazado para matarlo. Como queriendo decir que todo lo que he hecho no ha valido para nada, porque ahora me cogerán, la Jezabel esta que ha mandado capturarme, me capturarán y me van a asesinar como aquello que yo degollé en el arroyo de Cisón
y de nuevo volverán a doblegar al pueblo. Y parece que es el fin. Y él decía, se puede preguntar, que todo había sido inútil. La malvada Jezabel cumpliría su promesa y todo acabaría. ¿Y todo esto por qué? ¿Y todo esto para qué? Por un pueblo cobarde que le da la espalda a Dios y permite que se hagan las barbaridades que se estaban haciendo. Hermanos, salvando las distancias, que seguro que las distancias son muy grandes, a veces podemos actuar así. ¿De qué sirve hacer esto o hacer lo otro? ¿De qué? ¿De qué sirve trabajar? ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve hacer una cosa o hacer la otra? Si no me lo reconoce nadie, si no veo recompensa, si no veo fruto, si no veo resultado. Me venía a la mente también esta semana las palabras de Malaquías 3, 13, 14, ya para terminar, y que en alguna ocasión he tratado con vosotros. Dice Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Claro, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho? Señor, ¿qué hemos dicho? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Es decir, es inútil servir a Dios. Habéis dicho: es inútil servir a Dios. Y habéis dicho: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos delante de la presencia de Jehová de los ejércitos? Hermanos, cuidado con pensar o actuar como este pueblo de Israel, que usaba palabras violentas contra Jehová, que decían: servir a Dios es inútil. Aquí lleváis, hermanos, muchísimos años en el Evangelio. Yo llevo mucho, algunos lleváis muchísimos más que yo. ¿Podemos decir que ha sido inútil servir a Dios? ¿Podemos decir que después de 30, 40, 50 años en el Evangelio, que es inútil o ha sido una pérdida de tiempo servir a Dios? Ani está diciendo que no con la cabeza. Claro que no. Que no podemos decir eso. Claro. Hay que adorar y servir a Dios, sea cual sea la situación. Puede parecer difícil en situaciones límite, pero es así. Conocemos también Job 1:21. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a hallar. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová da y Jehová quita. Pero ante todo, sea el nombre de Jehová bendito. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pasar ahora a la oración.